Buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Cómo está? ¿Está llegando tarde? Un poquito. Aquí está su pedido, pues. Pero si están desinfectados. Todo limpio, amigo. Normal. Tengo la botella. Ahí está. Papitas. El pollito, aquí está. Amigo, gracias. Ya, ahí le pasan la cuenta. Ya, gracias. Disculpe, señor. Dígame. No quiero incomodarlo. Tal vez no tiene algo de comida que me ayude. No, solo tengo comida para mí. Sería algo de fruta, señor. O algún pedazo de pan. ¿Tú estás loco o qué? ¿Tú crees que yo voy a compartir mis raciones de comida? ¿Ah? ¿Con un completo desconocido? No quería incomodarlo. Quería incomodarlo. A mendigar comida en otro lado. Vaya. Esperanza, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Nada, no me pasa nada. ¿Pero alguien te hizo algo? ¿Qué pasó? Acabo de ver algo que me partió el alma. Lo que pasa es que acabo de ver al vecino del último piso que no tiene que comer. Debemos ayudarlo. ¿Pero cómo lo vamos a ayudar? Recuerda que ya no tenemos mucha comida. Ay, Vladimir, tenemos que ayudarlo. No digo que no debemos ayudarlo, pero recuerda que primeramente tenemos que pensar entre tú y yo, entre nosotros primero. Sí, pero tú y yo sabemos lo que es pasar hambre. Y en esta crisis es cuando más debemos ser humanos. Tienes razón, debemos ayudarlo. Yo pienso que si no nos unimos entre todos no vamos a salir de esta crisis, no vamos a aprender absolutamente nada. Vamos a ver cómo podemos ayudar. Vamos. Mira, vamos a ver si dejan esto al vecino. No se preocupe, ya le podemos ayudar. ¿Dónde está? Vecino, venga, le traje esto, no es mucho, pero espero logre suplir sus necesidades. Muchas gracias, vecina. De verdad no tengo cómo pagarle. Me da mucha vergüenza pedir caridad, pero no tengo trabajo y tengo varios días sin comer, vecina. Y créanme que el hambre es igual o hasta peor que el virus. No se preocupe, vecino, créame que lo entendemos. Y esto que estamos haciendo con mi esposo lo hacemos de todo corazón, ya que hemos pasado por la misma situación. Si hay algo que yo deba hacer para pagarle lo que sea, lo hago, vecina. No, vecino, no se preocupe, más bien vaya a su cuarto y prepárese algo de comer, que debe estar muy débil y necesita subir sus defensas. Muchas gracias, vecina. Créame que nunca lo voy a olvidar. Muchísimas gracias, vecina. Venga, vecino. Buen día, ¿para dónde vas a comprar? A la calle, tengo que encontrar algo de comida. Pero es peligroso, te puedes contagiar. ¿Y qué hago? Mi hijo está llorando en mi cuarto, muriéndose de hambre. Y me niego a darle agua con azúcar otra vez. No, vecino, ¿qué está haciendo? No, en serio. Créame que yo prefiero que eso se lo coma. Ahora no es mucho, pero espero que se sirva un poco. No sé ni qué decir. No se preocupe, si no nos ayudamos entre todos nunca vamos a salir de esto. Disfrute, come algo con sus hijos, por favor. Sus órdenes. Ayuda al que más lo necesita. No todos tenemos las mismas condiciones. Es momento de ser solidarios.